Bienvenidos a Iglesia Católica Conoce tu Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la palabra de Dios nos ilumina la vida. Hoy nos acercamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 al 14. Escuchémoslo con atención y en oración. En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden en una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. El pasaje que acabamos de escuchar nos sitúa en una escena cotidiana, una casa, una mesa, gente que observa. Jesús toma esa realidad humana y la convierte en enseñanza sobre la vida del reino. Primero, la humildad cristiana. El Evangelio combate la soberbia y muestra la humildad como condición para recibir a Dios. La Iglesia afirma que la humildad es fundamento de la oración y una disposición necesaria para abrirnos a la gracia. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo en su punto 2559. Además, los padres, como San Agustín, insisten en que la humildad es la base sobre la cual se construyen las demás virtudes. Por eso la tradición la propone como actitud esencial del discípulo en Epístolas de San Agustín. Segundo, la hospitalidad como caridad gratuita. Jesús critica la lógica del intercambio social y propone una hospitalidad que no espera retribución. Invitar a los que no pueden pagar es signo del amor desinteresado que el Evangelio pide. La enseñanza católica señala que la caridad hacia los pobres es una marca esencial del discípulo y de la Iglesia. Lo podemos encontrar en el Catecismo en el punto 2443. En los textos patrísticos se hace eco esta exigencia. San Juan Crisóstomo, comentando pasajes como este,
exhorta a acoger y dignificar al pobre en la mesa como reconocimiento de Cristo en él. Tercero, sacramentalidad y esperanza. La mesa evangélica remite el banquete escatológico y tiene resonancia sacramental en la Eucaristía. La comunión, hic et nunc, es anticipo del banquete del reino. El catecismo afirma que la Eucaristía es precisamente el banquete pascual y un anticipo de la gloria futura. Por eso, la llamada a la gratuidad no es solo ética privada, es una forma de vida que participa del misterio pascual y de la esperanza cristiana, porque la verdadera recompensa última queda en manos de Dios, en la resurrección de los justos, y no en la lógica de la retribución humana. Esto se puede ver o ampliar en las enseñanzas recientes del magisterio que subrayan la opción preferencial por los pobres como criterio de autenticidad cristiana. En suma, Jesús nos enseña a desactivar la carrera por el honor y a practicar una hospitalidad que dignifique. La Iglesia, en su tradición y magisterio, interpreta este mandato como llamado a la humildad verdadera, a la caridad solidaria y a vivir la Eucaristía como anticipo del banquete, de ese banquete definitivo. ¿Qué hacemos nosotros en la comunidad y en la casa? Algunas ideas prácticas. En celebraciones y reuniones comunitarias, cuidemos que las personas más vulnerables sean vistas y atendidas. No las dejemos invisibles. Promovamos acciones concretas de acompañamiento, como por ejemplo comedores, visitas programadas de inclusión para personas con discapacidad o simplemente visitas que no sean gestos simbólicos, más bien compromisos sostenidos. En lo personal, revisa tus motivos. Te podés preguntar, ¿servís para ser visto o para servir de verdad? Deja la recompensa siempre en manos de Dios. Vivir así transforma nuestras mesas y nuestras familias y nuestra comunidad. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas lo encuentren. También nos podés escuchar en Spotify. Compartí este episodio con tus amigos y en tus redes. Visita el blog Iglesia Católica Conoce tu Fe blogspot.com. Allí vas a encontrar el texto del Evangelio y recursos pastorales. Gracias por escuchar. Iglesia Católica Conoce tu Fe. Hasta la próxima. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.
vida, tantos buscan resplandor, pero brilla quien se humilla y hace grande su interior. No te elijas el primero, no te afanes por subir. Hay grandeza en el silencio de esperar para servir. Que el amor sea mi asiento, el humilde mi lugar, y que hay en los pequeños la alegría de abrazar. El que da sin esperar recibirá en verdad. Que el amor lo levantará. Comparte pan con el pobre, invita al que no puede más. En la mesa de los hombres hay tesoros que esperar. Que el amor sea